Muchas gracias por continuar con nosotras en Día Libre, el día de hoy entrevistando a Dani de los Santos. Dani, hablábamos precisamente acerca de este trabajo legislativo que realizaste como diputada local, presentando 17 propuestas, de las cuales 14 fueron aprobadas. Presentaste 17 propuestas, de las cuales 14 fueron aprobadas y además 4 de ellas leyes. Sí, así es. Bueno, no tengo así como tan buena memoria, pero te voy a hablar de las más importantes. Sí. Una que es un tema que me sigue apasionando y que ya lo presenté a nivel federal es el tema de la ley de adopción. Sí. Bueno, esta iniciativa surge porque la directora del DIF y la presidenta del DIF en ese momento, que era Nelly Sastre y era la señora Patti, me dicen, oye Dani, no existe una ley para que adopten a los niños, tenemos muchas solicitudes de adopción y se nos están atorando los trámites, tenemos expedientes acumulados, lo trabajamos con ellas, con la procuradora del menor de ese momento, magistrados, jueces, involucró mucha gente. Y bueno, afortunadamente esta ley fue aprobada en 2013 y de 2013 a la fecha van 110 niños adoptados en nuestro estado, lo cual pues, nos da muchísimo gusto porque antes en promedio en el estado había de 5 a 6 niños adoptados al año. Por año. Si bien les iba, entonces al final pues se agilizó mucho el trámite, papás que habían querido adoptar anteriormente y no habían podido se acercaron. Y bueno, hubo niños que hasta en 3 meses pudieron ser adoptados. Evidentemente se trata de que sea un trámite ágil, pero cuidando el interés superior del menor, es decir, que quede en buenas manos con estudio psicológico, socioeconómico, médico. El Consejo de Adopción, que antes solo lo conformaba el DIF, ahora se ciudadanizó, entonces hay ciudadanos externos que vigilan que la adopción sea pues totalmente transparente y demás. Entonces fue una buena iniciativa que sigue trabajando bien, ya visitamos a la nueva directora del DIF y la verdad es que siguen trabajando muy bien en ese sentido. Otra de las leyes fue la ley, pues armonizar la ley de trata a nivel nacional para incrementar las penas, las sanciones y demás. Y era un tema bueno que ya se había legislado a nivel nacional y que los estados necesitaban homologarlo. Lo presentamos junto con una diputada del PRD, un compañero del PRI y una del PAN, entonces pudo avanzar bastante bien. Hicimos la ley que tiene que ver con las estancias infantiles, que regula las estancias infantiles, fue de las primeras que presenté, porque no había una ley que regulara las estancias infantiles y desafortunadamente con el tema de las guarderías de Sedesol y las distintas guarderías que son muy positivas porque permiten que las mamás puedan trabajar, pero surgieron muchas en casas habitación que no tenían luego los requisitos para realmente que los niños se quedaran seguros. Entonces, a través que no seguía ningún reglamento. Exactamente, entonces luego estaban, no sé, el niño aquí, la estufa a un lado, cuestiones así que pues la mamá por necesidad los deja ahí, pero que realmente la autoridad necesitaba poner orden en ese sentido. Así es. Y se logró esa ley. La otra, no recuerdo cuál es la otra ley, pero bueno, distintas reformas. Que tiene que ver con inmobiliarias, si no mal recuerdo. Tienes razón, sí. La ley que regula los servicios inmobiliarios, esta la trabajamos con una asociación precisamente de prestadores de servicios inmobiliarios que nos decían que cada vez más gente se dedica al tema de la renta y la venta de casas, pero muchas veces no están capacitados y venden con vicios ocultos o luego las comisiones que piden son muy altas cuando no debería de ser así. Pues vemos también que muchas de estas iniciativas que has tenido acá localmente, y ya no lo comentabas tú, no lo has dejado ahí, ¿no? Para que pase, sino que ahora que tienes la oportunidad de estar como diputada federal y precisamente ya poder ver situaciones a nivel nacional, ¿no? Así Entonces, creo que estás como en una muy buena oportunidad de que tu voz sea escuchada, ¿no? Y que se puedan aplicar de todo México. Sí, la verdad es que este tema, por poner un ejemplo, en el tema local tienes mucha oportunidad de sacar adelante iniciativas porque somos 40 legisladores y pues puedes tener diálogo con todos, cabildear tus asuntos y demás. En lo federal tienes que ser mucho más específico porque eres uno de 500, entonces tienes que traer temas que realmente impacten a la ciudadanía, que realmente sean problemas nacionales y no querer inventar algún tema, sino detectar una problemática como lo detectamos aquí, que fue el tema de adopción, y llevarlo a la esfera nacional. Ya una vez que pues decidí participar en la candidatura a la Diputación Federal, empecé a investigar más el tema de cómo estaba la adopción a nivel nacional y realmente
pues es alarmante porque solo como 9 o 10 estados concentran la mayoría de las adopciones, es decir, solo 9 o 10 estados tienen buenas legislaciones locales y tienen realmente adopciones en sus estados. Entonces empezamos a trabajar una ley general de adopción, la presentamos los primeros días de septiembre en el Congreso Federal y hemos estado trabajando con DIF Nacional, con Segov, para revisar cuáles son las mejores prácticas y cómo le vamos a dar solución a este tema que realmente en nuestro país es muy complicado adoptar en casi todos los estados. Y que tenía oportunidad de leer en esta información que tú compartes a través de tus redes sociales, que además son datos y estadísticas que los maneja INEGI también, que son cifras alarmantes, cerca de 30,000 niños que viven precisamente sin un núcleo familiar, ¿no?, en esta situación. Sí, y ahí la problemática en el país, y que solo Michoacán y otro estado nos hemos atrevido a reformarlo, es que la mayoría de los niños llegan a casas hogar, evidentemente porque los abandonan los papás o por otras situaciones, pero los que es completamente abandono, luego para la pérdida de patria potestad citan a los papás para el juicio y demás y no los encuentran, no aparecen y demás. Entonces son niños que siguen creciendo porque no logran el juicio de pérdida de patria potestad y de repente ya tienen 15, 16 años, ya nadie los quiere adoptar. Entonces Michoacán y me parece que el Edomex tienen que, si en cierta cantidad de días los papás no se interesan en el juicio de pérdida de patria potestad, el niño es sujeto de adopción. Entonces aquí en Michoacán logramos que como unos 15 niños salieran así, que su situación jurídica no se había arreglado, llevaban años en las casas hogar, no habían encontrado a los papás, entonces en el momento que salió la ley ya eran sujetos de adopción. Y que de pronto también, encontrarse con trabas en el tema de adopción por un tema también que nos está quejando actualmente y que, da hasta escalofríos cuando lo mencionamos, la trata infantil, ¿no? Y que de pronto hay cómo puedes observar si realmente esta familia si se lo está llevando para poder darle ese núcleo familiar, ¿no? También tienen que pasar como por muchos filtros. De hecho, Michoacán era uno de los estados donde se permitía la adopción entre particulares, es decir, no sé, yo me enteraba que mi vecina no quería a su hijo, y lo llevaba al juez y lo registraba a mi nombre. Entonces, eso es muy complicado porque quizás puede haber una persona que sí lo haga de muy buena voluntad y que sí vaya a educar muy bien al niño, pero puede suceder que pues llegue un tratante de niños y hagan lo mismo. Entonces, sí era muy importante que se regulara el tema en Michoacán y obviamente es muy importante que se regule a nivel nacional. Qué bueno, y felicidades por esta labor que estás realizando, que no es la única. Vamos a ir a una pausa y al continuar precisamente hablaremos de estas otras iniciativas que has presentado ahora ya como diputada federal. Gracias. Gracias.